Me encanta estar rodeada de mujeres. Necesito esa fuerza femenina. Hoy tenemos a la cónsul de México en Kansas City, Zoile Padilla Mayer. ¿Groupie o no? Groupie. Al 100. Y me voy a tener que meter a su camioneta con vidrios blindados a sacarme la leche. A sacarme la leche, con la pena. No, sí, licenciada, pásele. Nosotros Pues sí, no. Y mientras el presidente o mientras la esposa del presidente están haciendo la visita, llevan 20 años en este país produciendo, trabajando, esforzándose, generando riqueza y de repente un día les dicen, pues te vas a otro. No te pierdas esta conversación de cómo llegó hasta aquí y para dónde va en su siguiente etapa. Esto es Pregúntale a Norby. Hola, mi querida. Hola, pregúntale a Norby, ¿cómo estamos? Bien. Muchas gracias. ¿Viste? Le pregunté a Norby, claro, ¿cómo sí, estamos? Señora. Ese es el chiste en mi casa. Cualquier cosa, ¿dónde está? Pregúntale a Norby. No. ¿Tu Siri o tu Google se debería de llamar Norby? ¿Sí o no? Sí, claro, pregúntale a Norby. Pregúntale a Norby, sí. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy feliz de poder conversar contigo y con tu auditorio. Claro que sí, encantada de tenerte. Bueno, cuéntanos, tú has sido la cónsul de México aquí en Kansas City hace 4 años. 4 años. Voy a cumplir el 22 de agosto, cumplo 4 años. Ok. Cumpliría. ¿Naciste en México? En la Ciudad de México. La Ciudad de México. Cuando se llamaba Distrito Federal. Oh, ya no se llama Distrito Federal. No. O sea que decir DF ya no es... No, ya es Ciudad de México. Gracias por educarme. Yo todavía decía DF. No importa, es generacional. Ok. Entonces, naciste y te criaste ahí. Correcto. Cuéntame un poquito de tu crianza. ¿Con quién te criaste? ¿Hermanos, hermanas? Pues mira, nací en una familia de clase media en la Ciudad de México. Mi papá originario de Sinaloa y toda su familia de Sinaloa. Mis abuelos de Culiacán, del Rosario. Uh-huh. Del lado de mi mamá de Puebla, originarios de Puebla. Okay. Y pues en una familia de académicos. Mi abuelo era un economista, mi abuela era maestra de primaria, mi papá es doctor en economía. Entonces, en mi casa siempre como que la educación, la escuela, la lectura siempre fue muy importante. ¿Hermanos, hermanas? 2 hermanos más chicos. Ok. Yo la única mujer. Wow. Y crecí. ¿Te gusta estar con 4 hijos varones? Exacto. Sí. O sea, toda mi vida he estado rodeada de hombres, ¿no? Claro. 4 hijos varones, 2 hermanos varones, pero yo adoro a mis mujeres. Entonces, mis amigas son una parte fundamental en mi vida. Me encanta trabajar con mujeres, me encanta salir con mujeres, me encanta estar rodeada de mujeres. Necesito esa fuerza femenina. Y ese contrabalanza, ¿no? De toda... Sí, presidenta mujer, todo mujer. Me encanta. Entonces, te criaste ahí, ¿en algún momento te fuiste antes de ser adulta con tu familia? ¿Se mudaron o estuviste como en la...? Fíjate qué chistoso, Norby. Nunca jamás nos cambiamos de casa. Imagínate. O sea, yo crecí en la misma casa, estuve en la misma escuela desde los 3 años hasta que me gradué a los 18. Wow. Mi vida siempre fue como muy estable. Y acabé dedicándome a la diplomacia, ya llevo 18 casas, siendo nómada. 18 veces que me he mudado, diferentes países, ¿no? Mis hijos no les gusta muchísimo, ellos dicen, pero es que tú sí estuviste en tu infancia estable ahorita, por eso te gusta mudarte, pero bueno, pero sí, muy chistoso porque siempre viví en la misma ciudad, siempre en la Ciudad de México, siempre en la misma escuela, mis amigas son mis amigas de toda la vida desde que tenemos 3 años, wow. Entonces sí, mi marido también, el mismo de toda la vida, ¿no? El mismo novio 10 años, luego 20 y tantos de casado, o sea que sí, mi vida siempre fue como muy estable. Uh-huh. Y desde que me dedico a la diplomacia, pues evidentemente hay cambios cada determinado tiempo, cada 4 años y generalmente tienes que vivir. Que se pasan rapidísimo, me imagino. Rapidísimo. 4 años pasan así. Y vives 2 en el exterior y luego regresas a México 4 y luego vuelves a salir 2 en el exterior y regresas a 4 a México. Entonces más o menos sí, pero sí es mucho cambio. ¿Y qué dijo tu familia cuando les dijiste que querías ser cónsul? Pues mira, los niños estaban muy chiquitos, así es que ellos no tuvieron ni qué opinar. Mi esposo, pues, él sabía, me conoció desde muy chica. Uh-huh. Cuando estaba yo estudiando Relaciones Internacionales,
también estaba estudiando ciencia política al mismo tiempo y yo sabía que me quería dedicar a algo como relacionado con elecciones. Entonces, él sabía desde que yo estudiaba relaciones internacionales que yo quería esto, ¿no? Así como observación electoral, hacer algo internacional. Sí. Y ya después, cuando nos casamos, yo empecé a trabajar en Bellas Artes y pues ahí era otra vez un trabajo muy estable, muy de ver la política cultural de México, organizar actividades artísticas en México. No teníamos este cambio cada determinado tiempo, pero de ahí, cuando me voy a Cancillería, Relaciones Exteriores, porque el que era director del Instituto de Bellas Artes, era Gerardo Estrada, uno de mis mentores y mi jefe adorado, lo invitan a trabajar a Cancillería y él me invita a mí a trabajar en la Oficina de Asuntos Culturales como directora de becas. Yo empiezo siendo directora de becas y luego hacemos un proyecto de agregados culturales que tenían una formación en cultura como gestores culturales y me pide que me vaya a Houston a hacer la agregada cultural porque yo era gestora cultural. Claro. Y ahí es cuando yo digo, la diplomacia es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Entonces, lo converso mucho con mi esposo y pues decidimos que es la vida que vamos a seguir. ¿Qué dijeron tus papás? Pues ya tampoco tenían siempre han sido muy apoyadores en lo que yo he hecho en la vida, pero pues tampoco tenían como mucho que decir en temas de... ¿Les sorprendió o realmente nunca, no? Como ellos que sabían siempre... el espíritu libre que habían creado. Ellos, exactamente. Fíjate que cuando yo tenía 18, yo estudié en una escuela privada. Y cuando acababas la escuela, pues generalmente te ibas de mochilero a Europa. Y yo dije, no, yo a Europa no quiero. Yo me voy a ir a la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Ya por esto ya sabe la gente que tan vieja soy, ¿no? Era la URSS, no era Rusia. Wow. Y entonces me fui con una de mis mejores amigas y nos fuimos a conocer Rusia. Bueno, la URSS, que incluía Samarcanda, Tashkent, Kiev, o sea, lo que ahorita es Ucrania. Sí. Entonces nos dedicamos a recorrer la URSS y eso era lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería hacer desde pues que tenía, de que empecé a trabajar y junté mi dinero, viajar, conocer otras culturas, otras formas de pensar, otros modos de vida, otras formas de ver la realidad. Entonces mis papás ya sabían que tarde o temprano yo iba a acabar. Tú ibas a volar. Moviéndome. Entonces sí, esa fue la primera a los 18 y luego pues me fui a un barco de la Juventud Mundial a Japón. Y de ahí de Japón te ponen en un barco con gente de todos lados del mundo, delegaciones, y son como 3-4 meses viajando en un barco con gente de todas partes del mundo. Wow. Y eso lo hice también, y luego pues me fui a hacer mi maestría a Holanda. Entonces como que mis papás ya sabían que yo... a qué atenerse. Vaguinche, me dicen en mi casa, vaguinche. Y entonces, ¿cómo? Aquí viene la pregunta, porque... Siendo una mujer, ¿no? Que quería conocer el mundo y ser como libre, ¿cómo terminas casándote y teniendo 4 hijos? Porque la gente, yo pienso que muchas mujeres no piensan en esa libertad y la ven como a un lado, como que aquí tengo la libertad de viajar y hacer lo que quiera, o aquí en la otra mano está casarme y tener hijos. Pero tú le hiciste los dos. Entonces, ¿cómo terminaste decidiendo? Fíjate que qué curioso, pero precisamente mi relación con mi marido me daba la posibilidad de ser yo sin límites, o sea, con él era yo libre. Él nunca me puso un pero así de que, ay, te vas a ir otra vez o ya acabas de regresar de esto. No, como que él sabía que yo tenía unas grandes alas y que las iba a usar. Y siempre fue como... que nadie te las iba a cortar. Que nadie me las iba a cortar. Y él me aceptó tal cual y... ¿Cómo se conocieron? Y voló conmigo. Nos conocimos, a ver, ahí les va la historia completa. En esta escuela donde yo estaba privada, había un personaje muy famoso ahorita que se llama Gabriel Curi, que él es un artista plástico, pero antes era un baterista de un grupo que se llamaba Fobia. Se los dejo, está Fobia aquí en el programa, por favor. La movida. Gracias. Mi mejor amiga
tenía un crush terrible con Gabriel. Y entonces Gabriel, cuando estábamos en la escuela, empezó a formar su banda, que se llamaba Fobia, y nos decía, pues vengan y apóyenme. Y también éramos muy amigas de el bajista, que es Paco Huidobro, guitarrista Paco Huidobro. Y entonces decían, oye, vamos a tener una tocada en una fiesta. Pues vengan, ¿no? Armen aquí la banda para echarnos porras, apoyen. Sí. Okay. Y entonces así eran los pininos de Fobia y pues ahí íbamos yo por apoyar a mi amiga y mi amiga pues porque tenía el crush con el baterista. Y entonces en un concierto de Fobia, resulta que el cantante, que es un hombre guapísimo, que se llama Leonardo de Lozane, se acerca con nosotras y me dice, ay, de casualidad no traen un delineador porque ya estoy a punto de salir a escena y no traigo delineador. Y ves que se usaba, ¿no? En los 80 como de Cure, aquí ponerte las líneas negras y el pelo esponjoso. Y sí, claro. Pues total, que en ese concierto, pues ya como que nos hicimos ojitos, no sé qué, me dedica la canción del microbito, y que empezamos a salir. Oh. Y entonces empiezo a salir con Leonardo. Te fuiste de Wing Woman y terminaste enamorando. Y entonces empezamos a salir y pues fue una relación que luego se convirtió en una buena amistad. Ajá. Pero él, a su vez, era muy amigo de quien hoy es mi marido, que es Miguel Díaz, que él tocaba en otro grupo que se llamaba Los Amantes de Lola. Entonces, bueno, por Leonardo, yo empiezo a ir... Anthony le acaba de pasar. ¿Qué tal el chisme, Anthony? Fobia a los amantes de Lola. ¿Grupi o no? Grupi. Al 100, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, pues por Fobia entro a ese mundo y luego, pues evidentemente las cosas se fueron por otro lado y pues conozco a Miguel en les voy a contar cómo lo conozco. En un concierto. Yo ya lo había visto, a Los Amantes de Lola y sí que padre tocan y demás, pero en un concierto Miguel se para de la batería, que casi nunca ves al baterista, ¿no? Siempre ves como al cantante, al bajista. Sí. No, en ese concierto él se para y le dedica una canción a su novia que lo acababa de cortar. Pero con una tristeza y un sentimiento, Norby, que yo dije, ay, pobrecito. Pobre hombre. Pobrecito. Yo ahí lo voy a rescatar. Ahí fue. Y ahí fue. Y entonces, acabando ese concierto, una amiga en común, Laureana Toledo, hija del maestro Toledo, nos presenta. Yo estaba, por cierto, recién acababa de chocar, un choque horrible que tuve, y entonces iba como Frida Kahlo, con un corset de yeso, toda súper así, atractiva, pero pintado y demás, y entonces pues yo creo que le llamé la atención por eso, y desde ahí y también te tuvo pesar, y entonces ahí... There you go. Ahí fue la conexión de empatía. Ahí fue la conexión de empatía y entonces sí le dije, yo acababa de regresar de Matamoros donde vivían mis papás, yo vivía sola en México a los 18 años porque mi papá tuvo un trabajo allá y entonces me había comprado una batería y entonces pues nos conocimos ahí echando una hamburguesa, nos presentó Laureana y entonces le dije, oye, ¿no me ayudas a afinar mi batería? Me la acabo de comprar. Y yo con el brazo así, ¿no? Así. Tiene ¿no muchísimo sentido tocar batería con un brazo enyesado. Y entonces, sí, claro. Y ya fue a mi casa, me afinó la batería y de ahí empezamos a salir. Wow. Y ya nos hicimos novios, duramos 10 años de novios. Y en esos 10 años, yo te digo, yo me fui a Japón, yo me fui a Rusia, yo me fui a donde quise, me fui a estudiar mi maestría, todo, y siempre mantuvimos como esa conexión. Y él seguía con su banda también. Y él seguía en México, él dejó la banda creo que por ahí del 93, 94, entonces sí, él luego se dedicó a otras cosas, estudió marketing y se dedicó a producir eventos, también hizo zapatos en algún momento, o sea, se dedicó a muchas cosas, pero siempre, ¿no? Claro. Él con su vida, yo con la mía, pero juntos. Haciendo una vida también. Entonces, y ya después de 10 años nos casamos y dijimos, nunca vamos a tener hijos. Esa es la siguiente pregunta que tenía. ¿Cuándo entraron los hijos? Porque listo, con pareja que te apoye, va y viene, pero los hijos son otro rollo. Es otra muy buena historia. Pues resulta que dijimos, no, nosotros no vamos a tener hijos, qué flojera cambiar pañales, no, yo quiero dedicar a mi carrera, bla, 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 servir a la gente. No.
Bueno, pues de Cancillería, en septiembre del 2000, ¿cuándo fue? 9/11, el 11 de septiembre 2001. de 2001, nos vamos a Nueva York porque llevábamos al ballet folclórico de Amalia Hernández a presentarse en un teatro de Nueva York con motivo de las fiestas patrias. Wow. Ellos estaban quedando en un hotel en New Jersey y las personas que íbamos de Cancillería estábamos en Manhattan. Y nos levantamos, mi colega y yo, pues estábamos compartiendo una habitación, la directora de difusión cultural y yo. Nos levantamos esa mañana y prendemos las noticias y empezamos a ver ahí en Manhattan así como, ¿qué pasa? Está un helicóptero dando vueltas, parece que hay un incendio en una de las Torres Gemelas, no sé qué. Y nos quedamos como muy sorprendidas, pero bueno, bañémonos y vamos a averiguar qué está pasando. Y en eso vemos el segundo avión. el otro choque del avión a la segunda torre. Y entonces pues ya decimos, esto no está bien, vámonos al consulado. Fue nuestra primera reacción, decir, vámonos al consulado a ver cómo podemos apoyar. Claro. Aquí va a haber gente que requiera como ayuda. Y entonces en el camino al consulado fue cuando se caen las torres. Y entonces nos quedamos o sea, tú estabas ahí en Nueva York. Estábamos ahí en el consulado, en Times Square, y de ahí nos fuimos al consulado. Y entonces en 8 días no pudimos salir de Nueva York. No había forma. No, claro. Ni por tren, ni por autobús, ni por taxi, ni por caminar. No había forma. Y entonces fue una experiencia bien dura, bien complicada. Apoyamos en lo que pudimos al consulado y luego pues era quedarte a ver a qué hora podías volar. Podías regresar. Y entonces finalmente después de 8 días en el primer vuelo que salía a México, ahí nos pudimos subir. Regresamos a México y como que la experiencia de todo ese trauma de ver a la gente, porque nos tocó el primer día irnos a la zona cero. Wow. No llegamos hasta la zona cero, pero sí nos tocó ver muchísima gente, por ejemplo, que venía con el polvo en la cara, llorando, sin poder pues abrir los ojos porque traía todo eso lleno de cal, de polvo, demás, como el olor de la ciudad, que era muy parecido al olor de 1985 en el terremoto en la Ciudad de México. Okay. Yo tenía 15 años, pero me metí en una brigada para rescatar cuerpos. Y era el mismo olor. De ese olor. El También mismo estabas ahí. olor. En el 85, en una... Wow. cuando se cayó parte del centro de la Ciudad de México. Entonces, como que llegué a México, vi a Miguel, o sea, Miguel no se pudo comunicar conmigo en esos 7, 8 días. Y entonces cuando lo vi ya, ay, qué maravilla estar aquí de regreso, no sé qué. Y me acuerdo que me dijo, oye, estuvo muy difícil, vámonos a Acapulco a que descanses, a tranquilizarte un fin de semana. Y que nos toca un terremoto también en Acapulco, no, justo Dios cuando mío. estábamos ahí. Y entonces, ya sabes, ¿te dieron así, un bulto de sal o qué pasó? No, ahí dijimos, oye, no, tenemos, o sea, vamos a tener hijos. Claro. Como que este instinto de supervivencia. De la mortalidad también. De la mortalidad, como tan del al frente legado, tuyo. del Sí. perpetuar algo de ti. Sí. Ahí se nos despertó y luego pues ya no lo pudimos parar después de 4 hijos. 4 hijos después. Entonces sí, esas fueron digamos que las condicionantes. Y bueno, pues fueron las mejores decisiones de la vida porque tengo 4 hermosos hijos adorados, Claro. que estoy súper orgullosa de ellos. Y amas ser mamá. Amo se ser te nota. mamá. Fue una maternidad difícil también porque mis hijos, los de en medio, que son gemelos, fueron trillizos, perdimos uno y el parto fue súper prematuro. Nacieron de 25 semanas y 6 días, Wow. pesando menos de 1 kilo ambos. Entonces Milagro. sí estuvieron 4 meses en el hospital, fue durísimo, pero mira, bendito sea Dios, están muy bien, muy sanos. Y ahorita son más grandes que Son tú. muy altos, muy productivos Sí. y son hermosos Wow. seres humanos. Y qué difícil. Nosotros también tuvimos esa experiencia no tan larga de tener bebés prematuros. Una estuvo en NICU. Y nadie te prepara para algo así. No, es durísimo, porque tú te pondrías, pero ojos cerrados en el lugar de esas criaturitas que les hacen, sí. todos los días les hacen algo, todos los días les Sí. sacan sangre, todos los días es un problema. Digo, yo me acuerdo, 4 operaciones tuvieron cada uno de los niños, incluyendo esta que les hacen como de la
les tienen que cerrar la venita que va del corazón al pulmón, porque esa en un recién nacido normal se cierra a las 24 horas. En los prematuros no se cierra. Claro. Entonces hay que ponerles una grapa. Entonces es una como operación tipo de corazón abierto, pero por atrás. Wow. Que les tienen que poner la grapita y entonces luego a uno le quedó agua en el pulmón y luego al otro le dio retinopatía del prematuro, entonces se pueden quedar ciegos. Sí, entonces había que operarles los ojitos. Entonces, no, bueno, sí, la pasaron. ¿Y tú estabas trabajando en ese momento? Y yo estaba trabajando en ese momento. Que es la otra cosa que, bueno, también yo estaba en esos momentos, como tuve un embarazo difícil también, usé todas mis vacaciones, todos mis permisos durante el embarazo, y cuando ya nace la niña, ya no había más vacaciones. Más. Y entonces es ir al hospital, tener que ir a trabajar, volver. Durísimo. Durísimo, durísimo. Yo lo que hice, fíjate que ahí Cancillería, pues yo estoy infinitamente agradecida con Cancillería porque me dieron oportunidad de que yo a los 3 días de haber parido me regresé a trabajar y guardé mi licencia de maternidad para cuando mis hijos salieron del hospital. Wow. Entonces lo que yo hacía era me levantaba súper temprano para ver a mi chiquillo, que bueno, que a él casi siempre lo dejaba dormido, pero lo veía un ratitito. ¿Tenía cuántos años? Mamila, 1 año. 1 año. Tenía uno de 1 año más en casa. Encima, ¿cómo sobreviviste? Me iba al hospital, veía a los niños en el hospital, luego me iba a trabajar, a mi hora del almuerzo me regresaba al hospital, porque además los niños no podía verlos a los 2 al mismo tiempo, porque uno tenía una cosa que le podía contagiar al otro y... Ay. Gemelos más encima. Sí, y luego en la noche me iba a la casa, llegaba a bañar al chiquito de 1 año y luego, pues en la madrugada, si me hablaban de que había veces que me decían, oiga, su hijo, tal o cual, no va a pasar la noche, véngase. Dios mío. Y entonces me iba en la madrugada otra vez al hospital a ver qué pasaba y así fueron 4 meses muy duros. Y luego cuando me los dieron, 2 años de terapias. Claro, o sea, de todo tipo. Sí, fue una época bien difícil, pero de mucho aprendizaje. Y yo creo que si Luciano, que es el grande, no hubiera estado, o sea, dices, qué difícil tener uno de 1 año y luego 2 prematuros recién nacidos, pero Luciano me daba mucha fuerza. Eso te iba a preguntar, cuando tú ahorita miras en esos momentos, porque yo tengo momentos así donde digo... ¡Ay, madre! Yo no sé cómo sobreviví. O sea, y con Anthony también hacemos esos análisis, momentos donde teníamos la niña de 1 año, yo estaba trabajando tiempo completo, estudiando tiempo completo y quedé embarazada, terminé en el hospital con una neumonía viral en la UCI por 1 mes porque el pulmón izquierdo prácticamente colapsó. Y ahora yo me devuelvo y digo... ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo le hiciste, sí? Cuando tú piensas en eso y te devuelves a esa época donde estás trabajando con el niño, con todo, ¿qué fue lo que te impulsó, que te ayudó a no rendirte? Pues en parte Luciano, te digo, mi hijo de 1 año, que yo llegaba a la casa y le veía su carita y él pues ni enterado de nada, pero siempre muy amoroso, muy... híjole, yo decía, yo por este niño tengo que seguir. Y luego veía a mis 2 criaturitas ahí en su incubadora y te juro que me dolía más a mí que a ellos lo que les estaban haciendo, pero yo decía, a ver, no les ayudo si me quedo aquí llorando y no, como sí recé mucho, la verdad, yo soy católica y sí, la verdad recé muchísimo, yo necesitaba milagros. Claro, y es que son milagros. Porque la ciencia me decía que no se iban a salvar. Claro. Y los porcentajes que no se iban a salvar. Entonces yo necesitaba creer en algo y me aferré muchísimo a Dios y recé muchísimo, pero también me informé mucho. Y también les pregunté a todos y a cada uno de los doctores que atendieron a mis hijos y a las enfermeras qué podía yo hacer, qué necesitaba yo hacer, cómo podía ayudar. Proactiva. Entonces, por ejemplo, mi leche, ¿no? Yo produje muchísima leche porque era lo único que mis hijos podían tolerar en ese momento. Wow. Entonces, inclusive a Mateo, que era el más chiquitito, en el cordón umbilical le seguía creciendo. Aún una vez que salió, no sé cómo se llama este parto, pero es el parto donde el niño nace envuelto en el saco amniótico. No se revienta. No se reventó.
Eso le salvó la vida, Norby, porque si ha salido, fue vaginal. Wow. Si ha salido así solito, a lo mejor el trauma en su cabecita no lo hubiera podido. No lo hubiera aguantado. Pero Mira. salió en el saco amniótico y el doctor nada más, así con su dedo, lo rompió y luego se fue a intubación. Y entonces lo seguían alimentando por el cordón umbilical que seguía creciendo. ¿Pero qué le podían dar? Solo mi leche. Wow. Entonces yo me empeñé ¡Qué milagro! en rentar la bomba, comer lo que debía, tomar el agua que debía, estar, o sea, como muy de qué puedo hacer por ayudarles, ¿no? Ujú. Signos de, por ejemplo, distress en los prematuros. Yo me leía todo porque si veía en su cunita no los podía tocar. Yo tuve como 2 meses sin poderlos tocar porque pues no podían aguantar nada. Sí, nada. Pero la menor cosita que yo veía que inmediatamente avisaba, en fin. O sea, informarme mucho y tratar de ser productiva más que preocuparme, ocuparme. Ajá. Y ocuparme del chiquito que tenía en casa. Claro. Y eso me dio como muchísima fuerza para seguir adelante. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y luego por qué tuvo otro? ¿No? Después de que pasó todo este periplo, no, pues les voy a contar, pues es que sí nos estábamos cuidando, pero pues los anticonceptivos fallan. El 99%. Y entonces yo sí decía, no, pues ya no voy a tener más hijos después de esto. Y me empecé a cuidar y pues resulta que sí me embaracé y otra vez eran 2. Ay. Pero el segundo se quedó muy chiquitito, como a las 12 semanas dejó de latir su corazón. Por algo pasan las cosas. Yo no estaba preparada para volver a tener un parto múltiple. Claro. Y a lo mejor hubiera sido revivir otra vez todo eso. Pero por algo pasan las cosas, se quedó muy chiquito y nació Paulo y fue la cereza del pastel. Y todo fue fácil y me reconcilié con la vida. Wow. Porque después de haber sido sufrir durante mucho tiempo y que, ¿no? Que si el estudio y que ahora para ver si no se les había reventado una venita y si no iban a quedar con algún déficit, ciegos, sordos, mudos, ¿no? Aunque parezca canción de Shakira. Ciega, sorda, muda, ¿no? Sonacha canción de Shakira. Sí, literal. Pero bueno, sí, eso me decían los doctores. Eso me decían. Y pues fue muy larga la experiencia, pero cuando nació Paulo, justo, ¿no? Cuando me embaracé de Paulo y nació, todo fue tan lindo, tan fácil. Que dije, ay, mira, la vida es buena. Ahí está la recompensa de toda tu... Absolutamente. ¿Sí? Y ahora, bueno, y esa es parte de... No necesariamente todas las mujeres pasan por esta cuestión, ¿no? De tener bebés prematuros y de tener todas estas dificultades, pero es parte de la cultura ahora donde se requieren 2 salarios para mantener una... Y no sé, pues en México me imagino que también, aquí en Estados Unidos... Y como mamás, ¿no? Tú tienes que pasar por el embarazo, por la lactancia, por el, o sea, el parto, todo eso. Yo me acuerdo, yo trabajaba en un centro residencial de abuso de sustancias que quedaba a 1 hora aquí de la ciudad. Y la niña, como nació prematura y no tenía tiempo de vacaciones y tuve que empezar a ir a trabajo, compré esas bombas inalámbricas. Sí, buenísimas. Pero yo me las ponía mientras manejaba al trabajo. Cuando llegaba, entonces, sí, yo iba manejando literal. Con la bombita. Con las bombas. No, bueno, yo esa también la tuve. Yo me la compré. Sí. Yo ya no la renté porque ya era como tanto, ya. O sea, con los gemelos fue y luego Paulo, yo me regresé igual. No, Paulo me entero que estoy embarazada en Houston con traslado para Guatemala ya. Oh, por Dios. Y entonces, encima una mudanza. Encima mudanza. Llego a Guatemala y pues obviamente yo no tenía mis doctores ahí. Entonces cuando ya a las 38 semanas que me dicen pues ya pueden nacer, pues yo me regreso a Houston. Claro. ¿Y entonces, te dejaron viajar? Me dejaron viajar. Wow. Nace el bebé en Houston y luego cuando me regreso a Guatemala pues me incorporo porque teníamos visita presidencial. El presidente Calderón iba a visitar Guatemala y entonces yo con como 20 días de haber nacido mi bebé, pues me regreso a trabajar. Recién Entonces parida. me regreso con la bombita y me acuerdo perfecto que lo que es el Secret Service para nosotros, que en ese momento era el Estado Mayor Presidencial, yo les decía, oiga, pues estoy viajando aquí con la
¿Quieren revisar la leche? ¡Tiene arma! Me va a dar mucha pena. Es una bomba, pero es otro tipo de bomba. Otro tipo de bomba. Y me voy a tener que meter a su camioneta con vidrios blindados a sacarme la leche. Sacarme la leche, con sí. la pena. No, sí, licenciada, pásele. Nosotros Pues sí, no. Y mientras el presidente o mientras la esposa del presidente están haciendo la visita y tal, yo iba, me sacaba la leche y listo, ya. Y ya, como si nada. Pero sí, no. No, terrible. Y esas son las cosas que nadie las habla siendo mujeres, o sea, madres con carreras, que realmente... y aquí es donde va a venir la parte feminista, pero es que es real, o sea, los hombres no tienen que pasar por estas cosas, así que si tienes esposa y tienen hijos... Real. Sí, pueden sufrir mucho, pueden ser, ¿no? Pero, mucho más grande. Pero el hecho de que el cuerpo se tenga que adaptar a producir todo para que un bebé es un nazca parásito, sano, literal. ¿no? Y luego que tu cuerpo vuelva a ser tu cuerpo, porque es del bebé o de los bebés mucho tiempo. Mucho tiempo. Y tu mente en parte también. Estás en una reunión, eso es muy simpático, pero estás en una reunión y de repente oyes o ves o algo te hace referencia al bebé y empiezas a soltar leche. Sí. Y entonces se te pone aquí todo mojadito y por más que traigas parches y le aprietes, pues hay veces que... No. Y el dolor, porque eso es la otra cosa que está muerto de la risa, pero es verdad. Yo había veces que tenía reuniones en Guatemala y pues no, el trabajo tampoco puede parar y tampoco se pueden esperar a ver, ¿no? A ver, ya acabó, señorita. Entonces yo había reuniones siempre con mujeres, me daba más pena con hombres, pero tenía una capita y entonces yo le decía, pues pásale, siéntate, yo tomo nota, tú no te fijes. Solo y yo me conectaba, me ponía mi capita encima y sí, órale, listo, sí, vamos a hacer esto, tal exposición cuando la inauguramos. Pues uno se vuelve creativa. Si algo ¿Y si se escuchaba el sonido? Sí, claro, eso es durísimo. Claro, es bien duro. O luego no te das cuenta y la botellita se llenaba de más. Sobrellena. Y es olorosa y pegostiosa, entonces... Sí, eso 100%. Pero sí, nos vemos muy creativas. Pero pues es que este mundo no está preparado para... O sea, no tenemos una sociedad de cuidados que apoye de manera muy eficaz a las mujeres en esa etapa, sobre todo tan importante que son, ¿no? Los bebitos hasta los 2, 5 años. Necesitamos una sociedad de cuidados donde se distribuya bien el cuidado de los hogares, no solamente nosotras, sino también en y eso es algo, mira, que yo admiro muchísimo en Europa, porque en Europa sí tienen eso, o sea, sí lo valoran, sí dan una buena maternidad. 1 año y cacho, en Canadá se daba 1 año y cacho de licencia de maternidad y no perdían el empleo, ellas regresaban al año y tú podías contratar a alguien porque el gobierno te daba parte, o sea, el gobierno le daba la licencia de maternidad y su salario a la mamá y tú podías disponer de la plaza y contratar a alguien por 1 año. Entonces todos salíamos ganando. Claro, exacto, sí. Eso es a lo que hay que aspirar. Una reforma. Sí, absolutamente. Aparte de ser una mujer que ha sobrevivido tantas cosas, porque a pesar de que tienes un trabajo difícil, que te has mudado, todas estas cuestiones que has pasado con tus hijos, en la parte de ser cónsul, ¿qué piensas que ha sido la parte más difícil de ser cónsul? Y puede que no necesariamente tiene que ser aquí, pero pues como en tu carrera, como diplomática. Sí, diplomática. Diplomática, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues yo creo que lidiar con la tragedia humana y saber que no tienes tantas opciones. O sea, que no les puedes ofrecer a las personas las opciones que ellos quieren, sino solamente las que tienes a la mano. En esta época, digo, a raíz de la última administración, ¿no? En Estados Unidos, pues ustedes saben cómo el tema de las detenciones y las deportaciones, lo que nosotros llamamos repatriaciones, pues ha estado a la alza. Y hay gente que tiene unas historias súper, súper tristes y dramáticas donde pues llevan 20 años en este país produciendo, trabajando, esforzándose, generando riqueza y de repente un día les dicen pues te vas a otro país que ya ellos no reconocen. Ya es extraño.
Nosotros y el gobierno de la presidenta Sheinbaum hizo un programa que se llama México te abraza, que la verdad es que es un programa integral que busca precisamente acoger, abrazar a todos los mexicanos que regresen y volverlos a incorporar a la vida tanto económica como productiva en el país. Excelente. Pero pues todo lo que dejan detrás, Norby. O sea, dejan familia, dejan esposa, dejan hijos, dejan patrimonio. Y el que tú tengas cierto número de opciones, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, los abogados migratorios están saturados. Claro. Entonces es muy difícil que un abogado migratorio vaya a tomar un caso o le dé el tiempo, por lo menos en esta región, de tomar un caso si no lo va a ganar fácilmente. Entonces, con todas las nuevas disposiciones de que, por ejemplo, ya la remoción expedita, que es esto de que si llevas menos de 2 años, ya ni siquiera te van a pasar por un juez, ya es en automático. Wow, no Entonces, conocía eso. El detener una deportación para un abogado migratorio implica muchísimo tiempo y es muy difícil de lograr. Claro. Entonces, generalmente dicen no. Ellos tampoco pueden. O sea, hay más casos que abogados en estos días. Entonces, muy complicado. Tienen las manos atadas. Tiene cierto número de opciones, ¿no? ¿Cómo lidias con esa impotencia? Pues mira, siempre buscando alternativas posibles, y siempre diciéndole a la gente que pues no es, quizá cuando están en esa situación ven como es el fin del camino, ¿no? Es un momento súper complicado en sus vidas y dicen ya, para mí ya no existe más. Esto es el final del camino. Entonces, creo que nuestra chamba un poco es decirles, no necesariamente. Hay opciones. Quizá no es la que usted quisiera, que es una regularización migratoria, porque eso no depende de mí. Eso depende de las autoridades estadounidenses. Explica un poquito eso. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, si a un mexicano le pasa algo grave, que vive aquí en Kansas City, un accidente, una detención, un fallecimiento, ¿cuál es el primer paso que toma el consulado y qué diferencia hay entre, digamos, una embajada al consulado? O sea, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer y no pueden hacer en esas situaciones? Ok, una embajada es la representación política de un país en la capital de otro. O sea, las embajadas siempre están en una capital, ¿no? Entonces, la Embajada de México está en Washington, está en Ottawa, está en París, está en Bogotá, está en la capital. La capital, Y los consulados generalmente están donde hay mucha población originaria de ese país. Entonces, aquí tenemos 50 consulados, 53 consulados, pero no todos están en uno por estado, sino que están casi. O sea, en hay Estados 10 Unidos en California. Hay 50. Oh, ok. En Estados Unidos hay 50, pero no es uno por estado, sino que están en por la donde hay más gente mexicana. Entonces, en California hay 10. Claro. En Texas hay 9. En Arizona hay 4. Entonces, hay muchos en la frontera, por ejemplo, porque pues la concentración de mexicanos está ahí. Entonces, la embajada se dedica a la representación política, al intercambio comercial, a la promoción del país, al acercamiento, al diálogo, y los consulados se dedican a dar servicio. Entonces, los servicios que nosotros le damos a la gente, pues son más de 60 en diferentes ámbitos, desde becas, desde estudiar la prepa abierta, desde actividades culturales, hasta asistencia legal, acompañamiento en sus procesos de deportación, entrevistas en los centros de detención, en fin, tenemos muchísimos servicios para ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer en materia de las deportaciones? Porque me imagino que ha cambiado mucho el trabajo del consulario con esta tensión migratoria que ha pasado en los últimos 2 años. Fíjate que sí y no. O sea, el volumen es mucho mayor, pero siempre lo hemos hecho. Tú tienes un derecho que está por la Convención de Viena de Relaciones Consulares, que es el derecho a comunicarte con tu consulado cuando tú tengas un problema. Entonces, ese derecho lo tienes. Y hay países donde en automático se comunican con tu consulado si te detienen. Hay otros donde tú tienes que pedirlo, pero el derecho lo tienes. Entonces, lo que nosotros le decimos a la gente es que se comunique, pida comunicarse con su consulado. Estados Unidos no es automático. México no es automático. México no es automático. Si a algún mexicano lo detienen,
Las autoridades no están en la obligación de comunicarme a mí que detuvieron al mexicano. Okay. A veces lo hacen. Okay. Pero el mexicano tiene el derecho de pedirlo. Indiscutible de decir quiero hablar con mi consulado y se lo tienen que garantizar. Bueno, ¿okay? Saberlo. Entonces, ¿de qué les sirve hablar con el consulado? Primera, que sepamos dónde están. Segundo, que planeemos una visita al centro de detención donde están, porque solo al personal consular lo dejan entrar con tanta rapidez. 3, esa persona nos va a autorizar a hablar con alguien de su entera confianza sobre su caso. Okay. Ya sea un familiar, amigo, conocido. 4, conocemos las circunstancias de su detención para saber si hubo violación de derechos humanos o si es un proceso regular. Okay. 5, le podemos dar una guía, más bien un listado de abogados. Recursos. Para que él o ella le diga a su familia que se comuniquen con los abogados y ver quién puede atender su caso. Esta es la parte complicada. Porque si no hay mérito para ganar el caso, por ejemplo, una persona que ya ha sido deportada varias veces, que nuevamente entra al país, que lo vuelven a detener, es muy difícil que puedan detener esa deportación porque ya van una serie de deportaciones, o gente que, por ejemplo, tiene varios DUIs. Sí, algo criminal en su historial. O algo criminal en su historial, es muy difícil, o gente que tiene solamente 2 años de estar aquí. Claro. Por esta orden ejecutiva de remoción expedita, ya no va a poder ver un juez, sino que eso sucedía nada más en la frontera, ahorita ya con la orden ejecutiva se expandió a todo el territorio. Claro, entonces, más sin embargo, o sea, todo lo que has nombrado, desde el momento en que una persona se contacta o pide que se contacte con el consulado, todo eso es una ayuda grandísima. Y no te he dicho la más importante. La más importante es que si ya es inminente que ellos van a regresar a México, se les diga por dónde, cuándo, cómo, y ellos puedan pedirnos que nos contactemos con sus familiares para que los vayan a recoger, o bien darles la información sobre los albergues que hay en México donde se les recibe, se les da documentos, se les da en una tarjeta 2,000 pesos para que ellos tengan dinero para ¿Cuántos 2,000 pesos en dólares? Como $100. Ok. 100, $120. Ok. Se les da un boleto, ya sea de camión o creo que en algunos lugares cuando es muy lejano de avión para que retornen a su lugar de origen. Okay. Porque si eres de Chiapas, por ejemplo, y te internan por Tamaulipas, pues no necesariamente es tu lugar de origen. Entonces en el albergue se te da tu boleto para que tú regreses a Chiapas. Se te da una serie de opciones en tu estado donde puedes trabajar. Se te da una credencial de deportación, de repatriación para que tú puedas iniciar una nueva vida. Incorporarte de nuevo, claro. Entonces, eso es lo que le decimos a la gente, que al final sí hay opciones. Sí. Que quizá no es la que ellos no es aquí, quieran, pero hay posibilidad. ¿Qué tan cierto es? Porque yo he escuchado mucho y bueno, tú sabes que hay veces pasan cosas en las noticias y hay cosas que son reales, no son reales, a veces es más el escándalo. Pero ¿qué tan cierto es? ¿O has visto algunos casos donde personas, vamos a decir, originarias de México, las hayan mandado por allá al Medio Oeste o a África o por allá a otros países? De los casos que hemos tenido aquí, ninguno. Okay. Aquí en Kansas City, en Kansas o en Missouri o en los centros de detención, los 8 que cubrimos nosotros, ningún caso. Okay. Y para que la gente también sepa, yo siempre les digo que no inviten a las autoridades a su vida. Explícame más qué quieres decir con eso. Si ustedes no se pasan un alto, si ustedes no manejan exceso de velocidad, si no toman y manejan, si no hay violencia intrafamiliar, es muy difícil que la autoridad se presente en sus vidas. No digo que no pueda suceder, claro, porque hay efectos colaterales, porque si están ahorita hasta cruzarte caminando con el semáforo en rojo para peatones puede ser motivo de una llamada de atención, detención y que generen algo más. Entonces, seguir la ley, cumplir la ley, y si no invitas a la autoridad a tu vida,
es difícil que se presente. Sí. Entonces, esas son siempre mis recomendaciones. No maneje después de haber consumido cerveza, porque son leyes distintas y la tolerancia aquí es cero. Aquí, de verdad, si manejas bajo la influencia del alcohol o las drogas, es un delito muy grave. Muy grave. Y te cuesta hasta la residencia. Hay gente que ha perdido su residencia por haber incurrido en esos delitos y va de regreso a y su lo lugar mismo de con la origen. violencia doméstica Lo mismo. o la violencia contra los niños, ¿no? Estoy criando a mi hijo, simplemente la palmada, alguien te llamó a la policía y abuso de niños y quedaste ya en servicios con el CPS. Y mira que yo uso mucho esto, ¿no? Que es mi círculo de control y es exactamente lo que dices. No podemos controlar las cosas fuera de nuestro círculo, pero podemos controlar qué está bajo mi control. Mis acciones, mis reacciones, mis pensamientos, mis emociones. Puedo controlar, no manejar, como dices tú, con placas vencidas. Exacto. Eso lo controlo yo. Exacto. Puedo controlar que la luz del carro esté funcionando y que no me vayan a parar en la noche porque no está. Entonces son cositas que muy importantes. Portación de documentos falsos, ese es otro, es un delito. Entonces, no portar documentos falsos, no presentar licencias falsas, pues no manejar si no tienes licencia, en verdad. Claro. O sea, eso es para eso existen los Ubers, un delito. Sí, muy importante. Bueno, quiero entrar un poquito más a lo que es la cultura mexicana. Ya. Porque, como bien sabes, estoy casada con un mexicano. Y muchas veces en esta cultura, no digo que solamente la mexicana, pero definitivamente como hispanos, latinos, tenemos una mentalidad de que la ropa sucia se lava en casa, ¿cierto? Y tú has sido una de las personas que públicamente hayas sido en el Café con Empresarias o hayas sido en otros eventos donde has hablado, has expresado públicamente la importancia de la salud mental, de romper como con eso de que está bien pedir ayuda en el momento en que la necesitamos, de que el llorar o el ser vulnerable no es una señal de debilidad, sino fortaleza. Exacto. ¿Por qué decidiste romper eso sabiendo o teniendo probablemente en general en tu cultura es algo que es, bueno, nuestra cultura, pero aún pienso yo más la mexicana, eso como tan fuerte? ¿Qué te hizo decidir, no, quiero empezar a cambiar esa mentalidad? Pues fíjate que nunca me lo he preguntado. Yo creo que lo que se dobla no se rompe, ¿no? Si tú puedes tener esos momentos de vulnerabilidad, de decir estoy agotada, me siento triste, o sea, el reconocer las emociones, porque pues como humanos tenemos una serie de emociones, no siempre estás contento, no siempre estás triste, no siempre estás enojado, pero si puedes reconocerlas, hablarlas y trabajarlas, pues creo que eres un ser humano mucho más sano que si te vas guardando todo. Entonces, claro que necesitamos líderes fuertes, claro que necesitamos ver que gente sea asertiva, que sea proactiva, que tenga certezas en la vida, pero uno no puede tener certezas sobre absolutamente todo. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo. Y sí, quizá, pues no vas a ir a un foro donde vas a hablar a lo mejor de cuestiones consulares y te vas a poner a llorar porque pues quizá eso le transmita más angustia a la gente. Claro. Pero perfectamente puedes reconocer un estado de vulnerabilidad, un estado de tristeza, un estado de soledad, ¿no? Porque el tener posición de liderazgo es de mucha soledad, mucha soledad. ¿Cómo has manejado tú eso con tu salud mental? Pues gracias a la doctora Norby, gracias a mi grupo de amigas. Ven que empezamos con que a mí las mujeres, me gusta mucho estar rodeada de mujeres. Bueno, eso no fue la intención de la pregunta, ¿cierto? No, pero sí es la intención de la respuesta, porque creo que rodearte de gente que comparte la situación, de la cual puedes aprender también, ¿no? Mujeres en posición de liderazgo que te ayudan, pues uno a entender que no estás sola. Sí.
2, a saber que compartes sentimientos, emociones, perspectivas. Y 3, cómo resolverlo. O sea, porque a lo mejor lo que a mí me pasó ayer te pasa a ti mañana y puedes aprender de mi experiencia 100%. Y viceversa. O sea, estamos creando un mundo distinto. Estamos, otra vez, hablando de las mujeres en posición de poder y de liderazgo. Nosotros tenemos una forma distinta de liderar. Sí. O sea, los hombres tienen una, las mujeres tenemos otra. Es momento de que nuestra forma se dé a conocer y veamos y nos acompañemos, y parte de nuestra forma es eso, es reconocer que pasas por diferentes emociones, por diferentes etapas, por diferentes circunstancias, y que puedes seguir siendo la mujer líder fuerte, echada para adelante y asertiva, a pesar de haberte sentido ayer profundamente triste. Y el reconocerlo creo que simplemente hace que más fortaleza. Ser, pues sí, que estés más fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita hablando de lo de mis hijos, yo mucho tiempo no pude hablar de eso sin llorar. Claro. Mucho tiempo. A mí me mencionaban algo de un prematuro, veía yo un prematuro, conocía de alguien o niñitos y no podía hablar de mi experiencia sin llorar, porque fue de verdad súper traumático. Muy traumática. Sí. Y hoy en día ya puedo. Y hoy en día lo reconozco y digo, pues sí, no fue mi mejor momento en términos del optimismo con el que yo veía la vida, pero al final fue de un enorme aprendizaje y fue como de un renacer distinto, con mucho más humildad también, debo de reconocer. Yo quizá era mucho más soberbia antes de lo que pasó con mis hijos. Entonces, creo que es importantísimo que nos cuidemos. Y no es fácil, Norby, no es fácil porque, y creo que en algún momento lo hemos conversado, porque a las empresas, a las organizaciones les cuesta el tener una persona en un estado mental complejo. Pero cuando nos ponemos a pensar, híjole, es que, a ver, hoy no vino porque tiene terapia y cuántas horas está, ¿no?, tomándole a la oficina para atender su salud mental. A la larga es más importante que lo haga para que lo tenga sano, claro, a que lo deje pasar o no hable de ello. Exacto. En el consulado hubo y no puedo entrar en detalle, pero hubo un tema muy complejo entre 2 personas que laboraban ahí, de verdad, muy, muy, muy complejo, durante la pandemia. Fue antes de que yo llegara. Pero yo llegué y me salieron con ese caso y yo dije, madre mía, ¿dónde me vine yo a meter? ¿Me devuelven? Sí. Y todo fue precisamente por un tema de salud mental con el uso de sustancias. Entonces, yo sí creo que a la menor provocación, al menor intervenir. como dejo de algo no anda muy bien, claro, más vale buscar ayuda, más vale decir no estoy bien, más vale. Luego pensamos, ay, es que se va a aprovechar de mí, ay, es que está utilizando eso como pretexto para no venir a trabajar. Mira, si es así, me da igual, tarde o temprano las mentiras salen y la verdad se impone. Pero yo prefiero conceder el beneficio de la duda para salvar a alguien, ¿no?, de un estado crítico, a decir, ay, no, me va a engañar, y entonces forzar a alguien que no está bien a presentarse a trabajar. Porque además cuando es una enfermedad física, tú la ves. Exactamente. No, cojea, trae muleta, pero trae un parche. No. Pero la mente no la ves, aunque sí la ves. La ves. Si sabes observar, sí la ves. Y eso te iba a preguntar, ¿qué señales has visto tú en las personas, vamos a decir, en nuestra comunidad en general, puede ser comunidad latina o mexicana? ¿Qué señales has visto tú de alguien que no está bien emocionalmente, que se suelen ignorar? El enojo. El enojo. El enojo, el elevar la voz, los gritos, el se ha insulto. normalizado.
eso creo que es un síntoma súper evidente que algo no está bien y que su reacción es hacia la agresividad, pero creo que en el fondo hay algo preocupante. Entonces, eso es lo primero que a mí me llama la atención. Y evidentemente cuando tenemos que tener un cierto ojo, lentes para detectar casos, por ejemplo, de violencia doméstica. Gente que llega al consulado, que quiere algún documento y entonces ves que no hablan y nada más voltean ¿no? Con la mirada los dominan o las dominan, o que están sumamente tímidas, o el body language, el lenguaje corporal es, ¿no? 90% de la comunicación es no verbal. Entonces, cuando ves a alguien que está, ¿no? Con la mirada cabizbaja, protegiéndose el cuerpo, como, o sea, nuestro entrenamiento siempre las alarmas. Nos inclina a prender alarmas, a separar a esa persona, los trámites son individuales, entonces conversar con esa persona, tratar de que la persona se abra, darle los recursos de apoyo que hay a la mano, o sea, esas creo que son como síntomas, ¿no? Muy claros de que algo no está bien. Y tienes toda la razón, porque la ira en sí es un mecanismo de defensa que está activándose para proteger algo que está debajo, una necesidad que no se está llenando, sea una necesidad de sentirme solo, de sentirme insuficiente, de sentirme desilusionado, pero entonces lo cubro con enojo, alejo a las personas y esa necesidad nunca se llena y termina haciéndole daño a las demás personas. Entonces tienes toda la razón. Bueno, yo sé que ya casi te nos vas, lamentablemente. En tu tiempo aquí, ¿cuál fue una tradición mexicana que extrañaste muchísimo que quisiste traer a Kansas City? Una tradición mexicana, las posadas. Las posadas. Las posadas. Hicimos ahí Teresita Arcos, que es la persona que trabaja en el consulado en comunidades, que es una gran funcionaria, la verdad, ha hecho un gran trabajo en Kansas City. Cuando yo llegué, yo le decía, oye, Tere, pero ¿por qué no hay una posada? ¿Por qué no hay algo así como de, ¿no? Juntarnos, el ponche, la piñata, el cantar, ¿no? Los villancicos y pedir posada, nosotros literal. Creo ¿Ustedes que en Colombia piden les posada? llamamos novenas, hacemos novenas. Ah, ok, pero si llegan con el nacimiento y unos adentro, otros afuera. No y hacemos entonces, lo de la rosca y eso. Pido posada, ¿no? No, eso no. Ah, no, bueno, no, eso es sí, que no. es todo un cántico. Sí. O sea, tú vas con el nacimiento, ¿no? Y son los santos peregrinos. Mira. Entonces vas a pedir posada como lo hizo José y María para que naciera el niño Jesús. Aprendí algo nuevo. Ahora Entonces tú los llevas y hay alguien adentro y hay alguien afuera. Entonces los de afuera cantan, os pido posada. No, ya lo dije mal. En el nombre del cielo, os pido posada. Y los de adentro te contestan, aquí no es mesón, sigan adelante. Entonces los convences, sí, te corren primero, pero ya luego los convences y ya pasas. Chistoso. Y entonces cuando empieza el ponche y la celebración y la piñata. Bueno, pues ya se hacen posadas ahí con Raúl Villegas, nuestro amigo, el padrino. Sí. Y entonces hacemos la posada y repartimos regalos para los niños de bajos recursos. ¡Qué y lindo! Las organizaciones dan ponche y tamalitos y partimos piñata y llega Santa Claus. Entonces ya es una mezcladita de todo, pero ya se pide posada y se hace posada. Entonces eso me dio mucho gusto poder hacer. Llega Santa Claus con el niño Dios. Me encanta. Jesus Christ. San Jesus, baby Jesus. A mí yo les estaba tratando de explicar a unos americanos que en Colombia el que te trae los regalos no es Santa Claus o Papá Noel, es el niño Dios. Entonces a ti te preguntan qué te trajo el niño Dios este año y tú les explicas que el niño Dios. Entonces yo les decía, God Child me trajo. Y eran como que, ¿qué? Bueno, en México son los Santos Reyes. Bueno, y también tenemos Reyes, pero después, pero en Navidad. El 6 de enero. El 6 de enero, sí, pero en Navidad es el niño Dios el pero que te para trae nosotros, los ¿qué será, Anthony? ¿Es más importante Santos Reyes que Santa Claus? ¿Será? No, pero es que él nació en Los porque Ángeles yo nací también. en California. Entonces, okay. Celebrábamos esas cosas cuando yo visitara a mi familia en Mérida. Pero eso no, pero México, yo creo que en México los Santos Reyes es más son grande. súper importantes. Eso sí lo he escuchado. Y de hecho en la Alameda se llena
cena y te tomas fotos con ellos. Y, O sea, los grandes regalos vienen con los Santos Reyes. Sí. Vea, pues. Sí, y se parte la rosca y todo. Esa rosca me parece tan chistosa, pero tan divertida. ¿Que escondamos me pregunto, al niño Dios? Sí, o sea, ¿quién se le ocurrió? Vamos a esconder al bebé niño Dios. Es una tradición española que viene también ellos también parten una especie de rosca de pan. Ok. Pero no sé si ellos escondan al niño Dios, pero hace referencia a cuando después de los 12 días que nace Jesús, empieza a buscarlo los romanos que lo quieren matar, porque pues había que matar a todo niño que naciera, ¿no? Entonces lo empiezan a buscar y por eso se esconde. Y entonces hace referencia a ese periodo en el que tuvieron que esconder al niño Dios. Aprendimos otra cosa. Pero lo que no entiendo es por qué es mala suerte. Porque el que le llega le toca hacer tamales, ¿cierto? No, hombre, es buenísima suerte. Claro, que friega hacer los tamales para todos, pero eso es pero mala es buena. suerte. No, tienes que sacar, es que no te sabes el resto, pero te reúnes con la familia. Que estoy aprendiendo todo. Parten la rosca. Si te tocó el niñito Dios, lo tienes que vestir. Esa cositita la tienes que vestir y presentarla a la iglesia. ¿Dónde compras ropa? De febrero. Yo quiero saber dónde se compra esa ropa. Pues la haces. O sea, más encima te toca costurera, tamalera. Yo sigo diciendo que eso no es buena suerte en mi libro. Y entonces por eso el día de la Candelaria lo presentas a la iglesia y luego se junta. Ya sabes que nosotros cualquier pretexto para juntarnos sirve. Se juntan y comen los tamales. Wow. Entonces ahí está toda la explicación No, creo que estaba haciendo Navidad mal toda mi vida. Vamos a tener que empezar a hacer posadas y roscas. Pero en España es la Epifanía, ¿no? Se celebra la Epifanía. Sí. Pero sí, obviamente, pues aquí Santa Claus es importante, claro, ¿no? Claro, la Navidad del Coca-Cola. Del oso polar. Exacto. Bueno, ya que te nos vas, si tuvieras que escribirle una carta de despedida a Kansas City, ¿qué le dirías? Pues ya lo hice. Y es el prólogo del catálogo de los murales. Y en ese prólogo lo que yo hago es un poco rendir homenaje a Kansas City y a su gente. Y agradecerles con la instalación de 12 murales en el consulado, todo el apoyo que me brindaron, todo el apoyo que le brindaron al consulado, y es un legado que va a permanecer ahí para toda la gente que venga al consulado y que los vea. Son artistas súper talentosos, maestros y maestras del color, y esa es mi carta de agradecimiento a Kansas City. Fue un verdadero honor y el máximo privilegio hasta el momento en mi carrera poder representar a México ante una comunidad tan linda, tan solidaria, tan empática, tan unida como la de Kansas City. Yo estoy profundamente agradecida por la experiencia. Me llevo lo mejor de Kansas City y dejo lo mejor de mí en Kansas City, que son mis 4 hijos. Aquí así es se que los tenemos ahí se los encargo. Claro que sí. Bueno, nos gusta terminar estos episodios con una tradición que es... No es la rosca. No vamos es la a partir rosca de Reyes en pleno julio. No. Si tuvieras unas palabras de esperanza para alguien que está viendo en este momento, que está pasando por una situación muy difícil, puede que sea por la cuestión inmigratoria, puede que sea una mamá que está viendo a su hijo sufrir, alguien que está en una situación donde, no sé, no saben qué hacer con su vida. Algo está pasando donde están realmente cuestionando, ¿vale la pena o no vale la pena seguir? ¿Qué les dirías en este momento? Pues si son mexicanos, que México es un país maravilloso donde siempre pueden regresar y se les va a recibir con los brazos abiertos. Que quizá no entendemos cómo vienen las bendiciones, pero que puede ser una oportunidad disfrazada de tragedia para comenzar una nueva vida y que no es el fin del camino, que todo va a estar bien. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. He disfrutado demasiado este tiempo contigo. Igualmente. Y espero vernos muy, muy pronto. Seguro que sí.